Perfecto. Muy buenos días, doctora Alejandra Maldonado. Gracias por la invitación para poder estar con los futuros profesionales del país, que son el presente del país en este momento. Ya no son estudiantes, son futuros profesionales. Permítame primero transmitirle el saludo de la presidenta del Congreso de la República, la doctora Ana María Alba Prieto, y de manera especial de la doctora Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República, y de todos los integrantes de la Oficina de Participación Ciudadana, y de manera también especial de quienes nos encontramos aquí, quienes integramos el equipo de trabajo, el programa Terrorismo Nunca Más. Para nosotros es un honor, definitivamente, compartir con ustedes, no de manera presencial, pero sí a través de la videoconferencia, que nos permite de una manera u otra poder conversar, porque no hablemos de una conferencia, como bien dijo la doctora, vamos a tratar de resumirlo en menos de 40 minutos, para que ustedes que son el presidente del país, pero que no han vivido una etapa de violencia, podamos intercambiar opiniones, preguntas y también las sugerencias que nos permitan seguir adelante en esta lucha contra la violencia. Vamos a hacerlo de manera didáctica para que ustedes lo entiendan, y le pido las disculpas si las imágenes son muy crudas. No sé si podría compartirme, por favor. La violencia en el Perú, ¿no?, actualmente no ha sido erradicada. El terrorismo. Cuando le digan a ustedes que el terrorismo ya no existe en el Perú, le están mintiendo, entre comillas. Porque actualmente en el Brain existe lo que se dicen los remanentes del terrorismo. Pero para que tengan conocimiento, en cuanto al terrorismo, en el año 1979, Sendero Luminoso, en Chaclacayo, acá en Lima, deciden ir a las armas. Entonces, en el año 80, en Chuche, Ayacucho, los senderistas toman ese distrito donde iba a haber elecciones. Entrábamos después de 12 años de dictadura militar y entrábamos a un proceso democrático, porque en el año 79 se hace la nueva constitución. Entramos a un proceso democrático, lo cual Sendero Luminoso no deseaba la democracia. Sendero jamás aceptó la democracia. Era la imposición de un grupo encabezado por un cabecilla para que el Perú no tenga democracia. Perfecto, en el año 80, en Chuchi, Ayacucho, en 1980. En 2 años después, también nace otro grupo terrorista, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que se hace presente en Lima atacando una comisaría en Villa El Salvador. Ya tantos grupos. El grupo Sendero Luminoso, que es ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento presidente Gonzalo. Y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, un movimiento guevarista que salió del movimiento del APRA rebelde, que se dice, ¿no? Del MIR, después se sucedió el ERA y después entró el MRTA. Ahí tenemos los dos grupos. Pero el movimiento terrorista Sendero Luminoso comete actos de lesa humanidad. Varios ataques. Ataca sin razón de ser a pueblos para dominarlos. ¿A través de qué? Del miedo y la violencia. El caso de Lucanamarca, por ejemplo, es un caso de lesa humanidad que a nivel mundial fue condenado por todas las naciones. En el caso de Lucanamarca, por ejemplo, juntaron a los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda, los niños atrás, y comenzaron a degollarlos uno por uno.
comenzaron, además de ello, violar a niños y niñas en la parte de atrás, o sea, de los caseríos. A las mujeres también. Y cuando comenzaban a degollar a los hombres, se los ponían delante de sus esposas, de familiares o madres. Y en este caso tenemos, por ejemplo, que hubo un grupo de insanos que mataron a una mujer, ¿de acuerdo? A una mujer que clamaba por su esposo, le cortaron la cara, las orejas y la lengua. No lo digo yo, está en la Comisión de la Verdad. Testimonios vivos, no de personas que podrían pasar por ahí, sino niños que se escondían, corrían para no ser, digamos, en ese sentido, asesinados. Y han visto a sus padres ser degollados, han visto a su madre ser violada y degollada. Actualmente, esas personas han estado en una situación, digamos, por parte del Estado, de apoyo psicológico. Niñas y niños. Asimismo, también otro acto de lesa humanidad sucedió en Soras. Imagínense ustedes, 119 víctimas en Soras, asesinados con machete, con hacha, con los instrumentos de labrar. ¿Y por qué los mataban con piedras? ¿Y por qué los mataban así? Se podrían preguntar. Porque ellos decían que ¿por qué voy a tener que gastar las balas para matar a estas personas? Además, decían en declaraciones que han hecho públicas estos terroristas, decían que porque si los mataban con balas, podrían escuchar las Fuerzas Armadas o policiales y venir a esos sitios. En Lucanamarca, un hecho que fue testimonio dado en el 2018 en el Congreso de la República, que se invitó a una señorita, de la cual yo me quedé muy impactado, la señorita Jauregui, presidenta de la Asociación de Sobrevivientes de Soras, y contó lo siguiente, un hecho real que la Comisión de la Verdad también se hizo presente. Dijo, juntaron a todos los hombres y a todas las mujeres y a los niños, y mi padre me dijo, quédate en la casa, y me escondió debajo de la cama. Y yo miraba por las cañas de mi pared, veía cómo iban degradando, asesinando a hombres y mujeres. Y vi a mi madre y a mi padre cómo lo degollaron como un animal. A mi padre y a mi madre. Yo quería gritar y no me salía el grito. Pasé escondida en mi casa. Cómo iban ultrajando, cómo iban asesinando. Y vi cómo a una madre le abrieron el vientre, a una madre que estaba en estado. Le abren el vientre, viva, viva. Le abren el vientre y le sacan. Le extraen ese ser que estaba allí y lo tiran al suelo y lo pisan, gritando que iban a ser una nueva nación con unos nuevos niños, hombres, con una visión marxista, leninista, maoísta, gritando. Yo miré eso, año 2018 en el Congreso de la República, en el auditorio Andrade Carmona. Y cuando yo salí, después que se fueron los terroristas, vi a mi padre y a mi madre ensangrentados, muertos. Y vi a ese niño, vi a un niño que estaba lactando a una madre muerta. Yo corrí. Y en la noche, dice ella, me escondí. Encontré un grupo de niños y me escondí. Además de ello, se encuentra con otra niña que después en el año también 2018 va al Congreso a hacer
un testimonio y dice lo siguiente: no doy mi apellido porque siento que estoy perseguida. Murió mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermanita. Nos escondimos en el monte. Nos separó el tiempo. Yo cargando a mi hermana de 6 meses y mi hermanito. Nos separaron, nos llevaron a diferentes sitios. Y hasta ahora no puedo encontrar a mi hermana y a mi hermano. Vi cómo mi padre y mi madre falleció. Yo tuve que ponerle el dedo. Miren lo que dijo en el testimonio de la Comisión de la Verdad y en el Congreso. Tuve que poner el dedo a mi hermanita de 6 meses para que no llore en su boca y chupe toda la noche y la madrugada mi dedo. Eso era lo que hacía con mi hermanita hasta que me rescataron y nos llevaron a diferentes sitios, a la policía. Nos separaron. Estos hechos repudiables de violencia que me erizan y me duelen y siempre me emocionan, porque no puedo imaginar cómo han sufrido esas personas. El lamento, el llanto. Después de ello, de estos 2 hechos de lesa humanidad, vienen a Lima, del campo a la ciudad. ¿Y qué hacen acá en Lima? Asesinan cruelmente, los queman a los húsares de Sunín, unos jóvenes de 18 a 22 años, que todos ustedes lo pueden ver en Palacio de Gobierno, en la puerta del Palacio de Gobierno, que lo único que hacen es ponerse adelante porque son la guardia de Palacio. No usan arma, solamente ellos. Y en la mañana, cuando ese ómnibus iba a hacer cambio de guardia, jóvenes que eran del servicio militar voluntario, de Arequipa, de Cusco, de Puno, de Lima, de Huánuco, les ponen una bomba debajo del ómnibus y explosionan y mueren carbonizados. 7 personas cerca al Congreso de la República. Y yo estuve en ese Congreso cuando se escuchó la explosión. 7 inocentes peruanos. Además de ello, han quedado 27 jóvenes quemados, 90% su cuerpo, otro 70% mutilados, inválidos. Muchos de ellos que hemos investigado, 7 de ellos ya fallecieron. Eso es lo que hacía Sendero Luminoso. Eso es lo que Sendero Luminoso quiere sembrar hasta ahora en el Perú. Esto es lo que está haciendo Movadef y el FUDEC, que lo vamos a ver más adelante. Van a Canal 2, hoy Latina de Televisión, y ponen un camión para destruir nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de opinión, la libertad de nosotros de conocer las noticias, porque ellos no creían en eso, en la libertad. Y mueren inocentes. Mueren personas inocentes, producto de ello. 2 vigilantes, que pueden ser padres o familiares nuestros, por cuidar en la puerta. Inocentes, que no tenían nada que ver. Entonces, muere ahí. Además de ello, si hacemos otro paralelo, se preguntarán, ¿y el MRTA? ¿Qué hacía el MRTA? El MRTA hizo situaciones que, al contarles, ustedes se pueden emocionar. ¿Qué hacían ellos? Secuestraban a las personas y en las cárceles del pueblo. Imagínense, ahorita cierren los ojos, 1,20 m por 1,20 m. En el suelo. Sótano, cavado a 2 metros, donde no entra la luz. No tienen
servicios higiénicos, no tienen agua, lo tenían 15 días, 6 meses encerrado ahí. ¿Y qué hacían? Los secuestraban para pedir dinero para la causa, para la libertad del país. Mente enferma. Víctor Polay Campos. Y el otro cabecía, Abigail Guzmán Reynoso. Hombres, personas que tenían la mente solamente de asesinar, violar y obtener el poder. No por la fuerza, sino por el miedo. Por el miedo. Ponían coches bombas. Es como decir ahorita que estemos conversando en su universidad y nos pongan un coche bomba y a nosotros nos asesinan. Y ustedes, sus padres preguntarán, ¿pero qué hicieron mis hijos para tener esto? O que ingresen ahorita a nuestras aulas y nos prohíban conversar. ¿Dónde está la libertad que ellos proclaman? Entonces, el MRTA secuestraba, asesinaba. Y un ejemplo, para que vean ustedes cómo era la crueldad, tuvieron a un minero, a un empresario minero. Lo tuvieron 6 meses encerrado y el hombre tenía 1,92 m, con 92 kilos de peso. 6 meses encerrado en 1,20 m por 1,20 m, la cárcel del pueblo. Y en septiembre del año 92, no mal recuerdo, fue asesinado. Y cuando se le encuentra, y ustedes dirán, ¿por qué nos cuentan esto? Pero cuando le encuentran a esa persona, un ingeniero que da así empresa, lo encuentran pesando 42 kilos. De 92 kilos, 42 kilos. 6 meses. Por eso, nosotros los que integramos este programa Terrorismo Nunca Más, nos emocionamos porque hemos conversado, investigado con las personas que han sufrido esta situación. He tenido la oportunidad de estar en la Comisión de la Verdad. He tenido la oportunidad que en el año 1989, integré una comisión investigadora de terrorismo cuando estaba en todo su apogeo. Entonces, todo esto me hace recordar esas vivencias, porque también sufrí la época del terrorismo. Mi equipo de trabajo, nuestro equipo que investiga y damos estas conferencias, nos hemos enfrentado a los terroristas. Grimaldo Mangiali ha estado en el BRAI dando estas conferencias. Nosotros hemos estado en zonas, en Ayacucho, ¿no? Pausa, Marcabamba, Corcuya, Oyolo, zona roja. Huancavelica, zona roja. Hoy ustedes, muchachos, comenzarán a pensar que son el presente del país, porque van a tener que construir su puente generacional y serán ustedes, a través de esta videoconferencia, los que tengan que ir por ese puente generacional, fortalecer su democracia, porque nuestra democracia es joven. Nuestra democracia recién tiene 25 años. 200 años tiene el Perú, pero nuestra democracia tiene 25 años. Por continuas, porque hemos tenido más de 12 golpes de Estado. Y nuestra democracia no está consolidada. Producto de todo el MRTA y Sendero Luminoso, hubo causas. Fue violencia y hubo causas. ¿Cuál fue la causa? Más de 1 millón de niños huérfanos. Más de 350.000 policías y militares discapacitados y psicológicamente mal. Policías y fuerzas armadas. Tuvimos más de 2.000 millones de dólares de pérdidas del Estado peruano
porque se iban derrumbando todas las torres de alta tensión. Incendiaban y quemaban todas las entidades del Estado. Asesinaban alcaldes, sacerdotes en Ancash, 2 sacerdotes polacos, que después por el Papa Juan Pablo han sido canonizados. Pastores, por llevar la palabra de Dios, asesinados. Simplemente por llevar la palabra de Dios. Los sacerdotes, miren, escuchen bien, ¿no?, por cobijar a los huérfanos de las personas asesinadas por senderos, por cobijar y darles de comer a esos niños, por crear un orfanatorio a esos niños. Fueron cruelmente asesinados los sacerdotes. Estoy resumiéndole para tener tiempo para conversar, para poder intercambiar y hacer las preguntas. Además de esas causas, tenemos que también fueron desplazados. Hubo más de 1,5 millones de personas desplazadas, por decir, de Arequipa, si venían a Lima, por miedo, por temor, de Huánuco, de Huancavelica, de Ayacucho, de Puno, de Junín, a Lima. Nuestros padres le decían a sus hijos, por favor, váyanse a Lima. Llamaban a un familiar de Lima, ¿puedes llevarte a mis hijas? Por favor, a mis hijos, por temor que sean violados, asesinados o raptados. Lo peor de todo, que los raptaban. ¿Y raptaban para qué? Para que satisfagan sus bajos instintos de los terroristas. Porque la mujer, para los terroristas, la mujer solamente servía de nexo para calmar los apetitos sexuales de los internos que estaban. O sea, a una chica la captaban y para probar que quería estar en su grupo, le decían, ándate a tal cárcel, visita a tal terrorista o escoge tú con quién vas a estar. Esa era la prueba. Hasta ese extremo llegaban y está en la Comisión de la Verdad, en testimonios. Entonces, no nos vengan a nosotros, a quienes hemos investigado y estudiado, que nos digan que ellos son los artífices de una libertad para el país y la democracia. Hubo un grupo, el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, quien lo creó Benedicto Jiménez Vaca, exclusivamente para capturar a Sendero Luminoso, pero con una cualidad o virtud. Nunca utilizaron las armas para matar. Jiménez Vaca dio la indicación: nosotros tenemos que capturarlos cuidando sus derechos humanos, para demostrarle al mundo que el terrorismo en el Perú no se podía combatir con las armas, sino enseñándoles a ellos que en el Perú había investigadores que ofrecían su vida, y muchos ofrecieron su vida. Conocí a uno de ellos personalmente, y a muchos de ellos ofrecieron su vida por defendernos a nosotros, defenderles a ustedes, para darles a ustedes esta libertad que están gozando, para que no tengan miedo, no tengan temor. Yo me acuerdo, no era mi amigo, pero lo conocía, el comandante Tulumba, del GEIN, quien hizo el traje a rayas y puso el 1509 aquí. Y él un día baja con su hija, quien sí la conocí, era no muy amiga, pero a mí conocida, en Tobara, Surquillo, y a leer un periódico. Y él la llevaba a la universidad a su hija. Y su hija en ese momento está bajando y ve cómo lo asesinan a su padre. A su padre. Simplemente por defendernos, por presentar a Abimel Guzmán con traje de rayas. La venganza.
Y esa niña, mi amiga, me conocía, tuvo que salir del país con toda su familia. Esto es el terrorismo que hubo en el Perú y que está viendo ahora en el Brain. ¿Y qué es el Brain? El Valle de los Ríos, Apurímac, y Mantaro. Ese es el Brain. Y en el Brain, ¿quiénes están? Los remanentes. Porque fue capturado Abimael Guzmán. Y Abimael Guzmán ya murió este año, septiembre de este año. ¿Y quién está en el Brain? José Quispe. ¿Pero quién es José Quispe? ¿El segundo, el tercero de Abimael? No. Fue, como quien dice, era un remanente pequeño. Porque todos los líderes de Sendero Luminoso, o cabecillas no líderes, fueron capturados o muertos. Los dos hermanos de José Quispe, Raúl y Gabriel, en enfrentamientos con el ejército, fallecidos. Y esos eran los de mando. Entonces estamos teniendo nosotros aquí en el Perú una situación que no se está tomando en cuenta. Y que nosotros estamos yendo a todos los departamentos, a todas las universidades, a todas las instituciones, para decirles a ustedes, que son el presidente del país, un momentito, cuidadito con el enamorado o la enamorada que te dice, firme este documento, pon tu firma. ¿Y por qué voy a firmar? No, es que tenemos amnistía para todos, queremos amnistía. Están pidiendo el Movadef, y el Movadef es un movimiento que es proterrorista. Fue fundado por los dos abogados de Abimael Guzmán. Y cuando fueron al Jurado Nacional de Elecciones, porque ese brazo político, para poder ser partido político, le negaron, no porque era proterrorista. Se aceptó su planillón, sino cuando fue a sustentar oralmente por qué su ideología, dijeron simplemente esto. Señor presidente del jurado, nosotros somos marxistas, leninistas, maomistas y pensamiento Gonzalo. ¿Pensamiento Gonzalo? ¿Cuál es esa ideología del pensamiento Gonzalo? Nuestro presidente Abimael Guzmán, no existe la ideología pensamiento Gonzalo. Está desterrada en el Perú, porque eso se llama terrorismo. Y no se le aceptó. El producto de ello formaron el FUDET, que es otro brazo político. ¿Y quiénes lo fundan? Nuevamente los dos abogados de Abimael Guzmán, pero ya se une con grupos extremistas, por ejemplo, una facción del sector agrario, el señor Jorge Terry, ¿no? Ustedes vieron que iba a postular para el Congreso. Entonces, ellos tratan de por todos los medios que ustedes, los jóvenes, comiencen a firmar, porque su meta es conseguir el 1.000.000 de firmas. Y tienen su página de Facebook abiertas. Y ahí está, invitan a la juventud, invitan a pertenecer al grupo. Aún más, últimamente la televisión ha estado pasando. La camarada Vilma, que tiene su canal de YouTube, miren, tienen su canal de YouTube, donde exhortan a las mujeres a nivel mundial a luchar a la fuerza al Perú, venir al Perú a luchar contra esta democracia que subyuga al pueblo y que mata de hambre. Miren lo que dice en su canal de YouTube, la camarada Vilma. ¿Y quién es la camarada Vilma? La camarada Vilma es la cuñada del señor Quispe, José Quispe Palomino, que ahora actualmente tendrá 44 años. Ella no vivió esa época, porque no, pues, si uno comienza a ver lo que sucede, que es una persona que nació dentro de ese ambiente de los terroristas, los llamados pioneritos. Es bonito alzar la mano y enfrentarse a la democracia peruana, que aquí la democracia peruana nos subyuga, que acá nos estamos muriendo de hambre.
Perfecto. ¿Y por qué tienes que matar? ¿Por qué tienes que violar a una persona? ¿Por qué tienes que degollarla o decapitarla? En plena democracia está sucediendo esto. Y son ustedes los que deben ser los abanderados de la democracia y de la lucha contra el terrorismo. Porque ustedes tienen que dejarle a los hijos de los hijos y sus hijos, de sus hijos, un país libre, libre del terrorismo. Grimaldo, Consuelo y quien le habla, seguiremos luchando en esta brega. Y vamos a las fuerzas policiales, a la escuela de suboficiales, donde no se les enseña. Imagínense, no hay un curso de terrorismo. Y nosotros tenemos que ir a las escuelas de suboficiales a enseñar y mostrarles lo que ha sucedido en el Perú. Concientizarlos, sensibilizarlos a ustedes, los estudiantes, de una realidad que no debe volverse a repetir. Ese es lo cruel. Y debemos preguntarnos qué podemos hacer nosotros como peruanos y peruanas. Ustedes que están estudiando negocios internacionales, que tienen que ver de una u otra manera con la realidad mundial y peruana, que mañana más tarde van a ser funcionarios del país, y por qué no decir una presidenta o un presidente del país. Pero tenemos que ser demócratas. Nuestra democracia peruana tiene 4 elementos, si ustedes lo conocen. Tiene sus características, sus valores, sus principios, también tiene su control. Es participativa, representativa. Entonces, de terrorismo, tenemos que, cuando nos preguntamos, es desterrar, erradicar toda violencia, venga de donde venga. Venga de donde venga. Construir una cultura de paz. Reforzar los valores que se están perdiendo en el país. Nuestros valores. De la igualdad, de la libertad, respeto, amor a la vida. Tenemos que tener una democracia inclusiva, donde todos seamos iguales, donde nos respetemos. El único momento en que todos nos unimos y nos abrazamos es cuando juega el Perú. Todos nos abrazamos. Mete gol Perú a Venezuela y todos salimos corriendo, y al vecino que no le hablamos lo abrazamos y después nos damos cuenta, uy, lo abracé. ¿Y después qué? Yo no me junto con él, yo tampoco. Él es cristiano, él es católico, no me junto. Yo no me junto con él porque no tiene un iPhone. No, yo tengo un celular. No, yo no me junto con él porque viste así. Ese es lo que el terrorismo busca. Eso es lo que el terrorismo logra a través de esta división de todos nosotros los peruanos. Machacar. El Estado no te da. El Estado no llega a ti. Y yo te voy a ayudar. Acércate a mí. Y eso es lo que hacía. Por eso le digo, hubo una encuesta además en El Comercio en el 2017. 2017. ¿Cuál era la percepción de los ciudadanos y ciudadanas? 2017. Comercio. ¿Y cuál era la percepción? Que más del 64% decía que Sendero Luminoso no había sido exterminado. El 78%, tengo entendido, si no la memoria no la pierdo, decía lo siguiente, que Sendero, los senderistas que habían sido capturados no estaban arrepentidos. Y efectivamente, en el año 2020, cuando hacen capturan
a muchos dirigentes de Movadef a través de un operativo Perseo, capturan a 5 integrantes que habían sido ya encarcelados, que habían salido libres, que tenían meses de libertad. Jóvenes como ustedes habían sido capturados. Y que, entre comillas, decían, mataron a mi hermano, asesinaron a mi novio, asesinaron a mi papá, asesinaron a tu papá, a tu mamá. Un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Una cosa es asesinar con un tiro en la cabeza y otra cosa es enfrentarte a las fuerzas policiales o Fuerzas Armadas. Y disculpen que sea crudo en decirlo, pero ustedes, y lo repetiré siempre, que no les engañen y que digan ustedes son el futuro del país. No, ustedes son el presente del país. Están viviendo esto, están viviéndolo. El futuro será pues la niña de 2 años, un añito, su hermana. Y a ellos, ustedes tienen que dejarle un país libre de toda violencia. Y para eso necesitamos personas como ustedes, como la doctora Maldonado, que nos dan un espacio para hablar, conversar, dialogar y decirles a ustedes, esto pasó de manera libre. Y estaremos llanos a todas las preguntas que ustedes nos quieran realizar. Porque esa es la democracia. Bueno, para finalizar, quiero decirles a ustedes que en el Braille, hace 3 años atrás, a unos jóvenes, con engaños, en Ayacucho, dirigentes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, con engaños, los chicos salieron a hacer una acción social y un hombre se le acerca y le dice, ¿a dónde van? Por decir ustedes, en Arequipa, no, me voy digamos, a Mollendo, voy a hacer una acción social. Ah, súbense a la camioneta, yo soy el que los voy a llevar. Se subieron. José, ¿De dónde lo llevaron? José. ¿Se dieron cuenta, ahí en el camino? José. Después de 3 horas. Sí, ya termino. Ya, para las preguntas. Termino con esta historia, para que sepan los alumnos. Ya. Gracias, Marín, por hacerme recordar. Y lo suben a esa camioneta, a estos 5 dirigentes, y los encapuchan, los llevan, y cuando le quitan la capucha, estaban frente a José Quispe Palomino. Y los comienza a adoctrinar. Y les toman foto, con armas, aquí. Inclusive se va uno nervioso que sonríe, el otro sin polo por el calor. Y ahora están pasando vía crucis. Los detuvieron y están siendo investigados. Pero dicen ellos que no eran terroristas, sino eran estudiantes. Y han capturado el año pasado a uno de ellos llevando droga a Bolivia. O sea, ya lo habían catado los terroristas. Y hace poco, hace una semana, no sé si ustedes han leído, han capturado a un joven, no un niño, de 19 años, Torpoco, con una serie de documentos donde estaba la instrucción para ingresar a las universidades y colegios. Tenía un manual cómo ingresar a las universidades y a los colegios. Nuevamente. O sea, están ingresando nuevamente a las universidades y a los colegios para captar jóvenes y llevárselos, como ellos dicen, al monte. Hace 2 días, Torpoco, 19 años. Y el señor Villarroel, camarada Sacha, que está denunciando a 3 personajes actualmente, camarada Sacha, ahora se ha vuelto un agente especial para hacer denuncias. Hay peruanos que están reaccionando. Ustedes, jóvenes que me han dado la oportunidad, y mil disculpas, espero
de la doctora Maldonado, y ustedes me disculpen por no tener las diapositivas a la mano, pero a mí me emociona mucho este tema porque yo tengo una sobrina, mi prima hermana, que ahorita está en psiquiatría, tiene 40 años aproximadamente, porque vio a su padre cómo lo degollaron delante de ella cuando tenía 5 años. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con ella siempre escucha los gritos de dolor de su padre. Esto es lo que ha sucedido en el país. No es un cuento lo que le estoy diciendo. Es de la vivencia. Investiguen, lean. Y cuando lean, investiguen, conversen con sus padres. Y sus padres son el fiel testimonio de lo que sucedió en el país. Esto nunca más debe repetirse. Muchas gracias. Y por las preguntas que ustedes puedan hacer, porque nos gana el tiempo. Disculpe, doctora Maldonado. No, al contrario, muchísimas gracias. Nada que disculpar, todo lo contrario. Muchísimas gracias, don José Luis, por su presentación, por la demencia que además compartimos con estos temas. A ver, damos el paso. Preguntas, comentarios. Yo sé que ustedes han escuchado de esto, pero por lo menos de las noticias han visto algo actual. ¿Hay algo que quieran ajustar, preguntar, comentar? Los escuchamos. Ya, entonces, vamos a ver. Primero, Anaís, Margaret, Camila. Si le parece, don José Luis, sí, voy a pedir una ronda de preguntas. Le voy a pedir que anote un poquito como para poder atenderlos a todos. Entonces, la primera ronda va a ser Anaís, Margaret, Camila y Yadira. Muy buenos días y principalmente a los expositores por tan enriquecedora información. Mi pregunta es la siguiente. Hemos hablado de dos grupos terroristas bastante sonados a lo largo de nuestra historia de la época del Perú. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre ambos, Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario. Asimismo, me gustaría saber de qué manera es que nuestro Estado peruano viene ayudando a las familias o a las personas afectadas a lo largo de este tiempo. Porque sabemos que detrás de cada persona afectada está una familia a la cual también ha sido afectada, valga la redundancia. Gracias. Muy buena pregunta, Anaís. Muchas gracias. Margaret, luego Camila y luego Yadira. Ya, muchas gracias, ¿no?, por la ponencia. Mi pregunta va en el sentido de que, no sé si habrán escuchado, ¿no?, las declaraciones del ex ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, en el que dijo de que la Marina había sido el inicio de Sendero Luminoso, de que ahí se había originado. No sé si me podrían dar un poquito más de información o para saber un poco más, ¿no? Te pregunta Margaret. Muy buena pregunta. A ver, Camila. Gracias, profesora, y gracias a los expositores por esta charla de concientización. He podido simpatizar mucho con lo que estaban comentando porque era algo muy parecido a lo que me contaba mi abuela paterna, que primero iniciaban estos actos, por ejemplo, en Ayacucho, y la gente tenía que salir hasta Lima y luego los terroristas llegaban a Lima y tenían que volver a salir. Y es bastante chocante, pero a la vez es necesario para poder conocer. Durante la charla yo escuché que mencionaba esto de construir una sociedad con cultura de paz, y me acordé que, bueno, investigando, había una ley, es una ley que fomenta el principio de cultura de paz y no violencia en educación, y salió en 2018. Entonces, ya que nosotros somos como el presente del país y nosotros estamos en la potestad todavía de poder cambiar las cosas, de concientizar, de hacer algo todavía para que esto llegue a mayores y no vuelva a suceder lo que pasó en el pasado, me gustaría saber así brevemente qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde nuestras posibilidades, para que
esto no vuelva a pasar y para poder compartir sobre esto, ¿no? Y fomentar, como bien dice, la cultura de paz. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Camila. También excelente pregunta. A ver, Yadira. Y ya, buenos días, doctor. Muchas gracias también por la ponencia. Yo quisiera preguntar cuál es en sí la diferencia entre el MRTA y el Sendero Luminoso y cómo así estos grupos terroristas están, bueno, actualmente nosotros no creemos como estudiantes de que ya no hay terrorismo y esta una parte de la ponencia dijo que actualmente sí hay estos grupos terroristas en el BRAE. Entonces, ¿cómo influye actualmente ese terrorismo que se cree que ya no está, ¿no? Perfecto, Yadira, muchísimas gracias. Entonces, don José Luis, tenemos dos alumnas que coinciden en preguntar brevemente, para darle chance a más preguntas, la diferencia entre MRTA y Sendero Luminoso. Luego, algún tipo de contexto, por qué fue que se habló en algún momento o se involucró a la Marina con los inicios del Sendero Luminoso o la promoción para que se dejara participar. Y la otra pregunta tiene que ver con la cultura de paz, con esta ley que la promueve y que podríamos realizar, que pueden realizar actualmente los abogados o los pronto abogados sobre esa materia. Sinceramente les felicito a las señoritas, caramba, que son un aplauso porque son empoderadas y son unas personas que jóvenes que van a fortalecer nuestra democracia. La señorita doctora Anaís y la doctora Yadira Hurtado han hablado de lo que usted me indicaba, diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre MRTA y Sendero Luminoso? Bueno, diferencias solamente hay una, pero coincidencias de muerte hay bastante. La única diferencia es que el Sendero Luminoso tiene la ideología marxista-leninista, maomista, pensamiento Gonzalo, ¿no? Y el MRTA tiene una ideología guevarista, de Che Guevara, ¿no? Que ellos secuestraban, ¿no? Pidiendo plata para poder ellos también tener plata y poder seguir secuestrando y vivir así. Aparte que en el caso del MRTA, otra diferencia es que los del MRTA eran homofóbicos. Ellos asesinaron en San Martín, por ejemplo, miren, una muerte por homofobia, asesinaron a 6 jóvenes por ser homosexuales. Los sacaron de una discoteca, lo pusieron en la plaza de armas de San Martín allá, y los asesinaron delante de todas las personas, porque dice que ellos contagiaban a otros jóvenes. ¿Mm? El Sendero Luminoso tenía otro concepto. Abría el vientre de las personas embarazadas para extraerles digamos, el ser que iban a hacer, para decir que tenía que fundar con otros jóvenes, ¿no? con otros jóvenes esta demencial ideología de terrorismo. O sea, eso es. O sea, más bien hay cosas que los unen, nada más. No hay mucha diferencia. Hay cosas que los unen, que es crear el terror, asesinar y matar por matar. Y ser vengativos. Nada más. Eso es. Y además, me dice la futura doctora Anaís, ayudar el Estado a los afectados. Sí, el Estado ha estado ayudando a los afectados, pero lamentablemente, no se le da el presupuesto adecuado. Hay que ser sinceros, no se le da el presupuesto adecuado. Reparaciones le dan 5.000 soles, 10.000 soles. Y cuando la señorita, por decirle así, porque respeto a las damas mujeres, la señorita ex terrorista Lori Benson, cuando estuvo en plena cárcel, ella acudió al Tribunal Constitucional porque violaron sus derechos y se le tuvo que indemnizar con $20.000. Miren la diferencia. Y el Estado tuvo que pagarlo porque llegaron hasta el derecho internacional, ¿no? Y en cuanto a que está en la misma pregunta, me decía la señorita Yadira Hurtado, si hay en el BRAE, ¿por qué se cree que no hay terrorismo? Lo que sucede es que
estamos ensimismados en otros problemas que tiene el país. Lo que es el BRAE. En el BRAE siguen asesinando, acuérdense ustedes, en las elecciones últimas. Asesinaron a 16 personas. Hace poco han asesinado al alcalde de Ayacucho, en Ayacucho un alcalde. Se está investigando si es otro problema. Entonces, si se le dice abiertamente, son terroristas y hay terrorismo en Perú, comenzamos todos a tener miedo. Hay un pavor. Sé que yo no quiero ser tampoco tremendista, pero son remanentes, son 100, pero están allí, ¿no? Que han nacido en ese sitio, conocen esa forma y han crecido con la mente. Para terminar con la señorita Margaret, ¿no? Que me dice de Héctor Béjar, del exministro, la Marina habló que la Marina inició el terrorismo en el Perú. Bueno, yo le quiero decir a la señorita Margaret que ese señor, Héctor Béjar, pues, sus ideas desde que fue estudiante eran problemas de violencia. Escribió libros, él cree en ello y no ha cambiado su mente, su forma de pensar. Pero, ¿cómo es la vida? En democracia es profesor de una universidad, ha sido profesor. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Tenemos que defendernos. Salió una ley que todos los que estaban inmersos en terrorismo, condenados por terrorismo, cuando salieran ya no podían trabajar en el Estado. Y fueron al Tribunal Constitucional porque se había vulnerado su derecho de trabajo. Pero no le dieron la razón. Su demanda inconstitucionalidad de esa ley no le dieron la razón. Entonces, también el Estado se defiende, pero mediante leyes, mediante instituciones democráticas. Pero los terroristas la usan. Un terrorista va al Tribunal Constitucional a hacer una demanda inconstitucional contra una ley. Entonces, ahí está. Y nunca fue. La Marina nunca inició el terrorismo, pues porque tendríamos que decir que la Marina de Guerra es terrorista. Nunca inició el terrorismo. En cambio, a la señorita Camila Pajuelo, yo, sinceramente, si su abuelita paterna está viva, sinceramente yo la felicito. Qué gusto tener una abuela que te cuente una historia, que no es un cuento, que te diga qué sucedió, ¿no? En eso que decía. Y me habla también de la ley de cultura. La ley 38010, si pueden tomar nota, es la ley 38010, la ley que fomenta la cultura de paz para el estudio. O sea, miren, eso se da en el año 2018. 2018. En junio del 2018. Y cuando ya se iba a implementar, 2019, que todo esto se hace reglamento, se hace para la currícula, viene la pandemia. Viene la pandemia, no se está diciendo. Pero es para el sistema educativo peruano, pero está comenzándose con la educación básica. La cultura de paz. ¿Por qué la cultura de paz? Porque el Perú es firmante de las Naciones Unidas. Ustedes que estudian negocios internacionales, el Perú está en las Naciones Unidas y ha firmado eso. Entonces, ahí está la cultura de paz. Y este año internacional, este año 2021, es el año internacional de la paz y confianza. Miren, el año internacional de la paz y confianza. ¿Por qué confianza? Para creer entre nosotros. A través de nuestras actitudes y comportamientos debemos estar unidos. ¿De acuerdo? Ahora, solamente rapidito, porque nos gana el tiempo, debemos estar orgullosos de algo, de alguien y de algo. El padre Felipe MacGregor, anoten, el padre Felipe MacGregor, investiguen, rector de la Universidad Pontificia Católica del Perú, durante 12 años, escribió el primer libro en el mundo que se llama Cultura de Paz, en el año 1986. Peruano, nacido en el Callao. Y gracias a él, por primera vez, las Naciones Unidas en el año 1998 se da una definición de cultura de paz, porque antes se hablaba solamente de paz. Si retrocedemos en el año 1945, después de 2 guerras y más de 6 millones de muertos, las Naciones Unidas decía, si la guerra emerge en la mente de los hombres, la paz emerge en la mente de los hombres.
O sea, el antónimo de paz, guerra, el antónimo de guerra, paz, punto. Pero la cultura de paz, el padre Felipe MacGregor, el reverendo padre Felipe MacGregor, en el año 1986, en plena violencia terrorista en el Perú. Y a él lo llaman para que presida un comité académico para que puedan dar una definición de cultura de paz. Y él lo presenta en la UNESCO, en Yamoussoukro, en el año 1900, si no me recuerdo, 95. O sea, recién en el año 1998 tenemos una definición de cultura de paz. Imagínense, 1998. Bueno, hasta yo más, para no alargarme. Otras preguntas, por favor. Muchas gracias, don José Luis. A ver, tenemos en primer lugar a Wilma, luego Rodrigo y José Carlos. Y Mariñito, y creo que con eso cerramos, porque tampoco le queremos quitar mucho tiempo. Entonces, en ese orden, Wilma, Rodrigo, José Carlos y Mariñito. Buenos días y agradecerles por la excelente ponencia que nos hace ver cosas que quizá no todos hemos visto o hemos escuchado, y saber desde su experiencia es muy, muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Entonces, mi pregunta va básicamente por lo que es la zona del BRAI. Si bien es cierto, el Perú cuenta con el ejército aéreo, terrestre y marino, y ahí existe el voluntariado. Mi pregunta es, si siendo la zona del BRAI una zona por así decir, donde se echan raíces no solamente a esto del terrorismo que dice que está latente, sino también a esto del movimiento activo, del intercambio de mercancía de drogas, no sé cómo decirlo. ¿Qué está haciendo el país para poder erradicar o intentar erradicar o mantener la estabilidad, ¿no?, de esta zona? Porque es una zona que, si bien es cierto, es latente de muchos aspectos y negativos. Y desde mi perspectiva, yo no quiero imaginar cómo vive la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, básicamente ahí me pregunta, ¿qué está haciendo el país? O el Estado, por no decirlo así. Muchas gracias, Wilma. Rodrigo. Antes que nada, muchas gracias por este espacio promovido por la profesora del curso y a ustedes por una ponencia tan interesante e importante en nuestros días. Tengo dos preguntas. La primera de ellas es sobre este relato que usted nos contó al inicio de su ponencia, un relato desgarrador que tomó lugar, si mal no recuerdo, en el año 2018 en el Congreso. Mi pregunta es, ¿por qué este relato se dio en el año 2018? Quería saber si se trata de una respuesta tardía por parte del Estado peruano o es que cada vez surgen más víctimas que se animan a contar las vivencias que tuvieron durante estos años de terror. Y la segunda pregunta es sobre el accionar del Estado peruano durante estos años, porque a lo largo de su ponencia usted ha expuesto la perspectiva del terrorismo, de los grupos de Sendero Luminoso, del MRTA. Sin embargo, también me gustaría saber qué opinión le merece el accionar del Estado peruano durante estos años, un accionar que finalmente terminó por atribuir responsabilidad internacional al Estado peruano ante el sistema interamericano de derechos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Rodrigo. José Carlos. Sí, gracias, profesora. Más allá de los agradecimientos, me gustaría aplaudir la iniciativa que tienen los expositores en traer estos temas, como ustedes han dedicado a instituciones y así también a nuestra universidad. Sin embargo, así como aplaudo esta iniciativa, me gustaría saber con qué problemas se han encontrado al momento de impartir o de concientizar a la población o a quienes ustedes se han dirigido. Si han encontrado peligros en el sentido de quizás formar esta conciencia nacional que muchas veces debería de ser obligatoria, no en tempranas edades, sino en los colegios mismos. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerles es si suscriben esta tesis que un historiador llamado Antonio Zapata indicó al relatar que el auge del Sendero Luminoso hubiera sido más fuerte si la reforma agraria
en 1969 dada por Velasco Alvarado no se hubiera dado. No sé si suscriben esta tesis o es posible que hay algo en lo que falla. Gracias. Bueno, con el permiso de la doctora Maldonado. Perdón, Sí. perdón, don José Luis, que me falta una duda. Sí, siga, por favor. Bueno, buenos días. Igual ya reiterados los agradecimientos. En lo personal es la segunda vez que he recibido una charla de este tipo. La primera fue en el colegio y no dejo de sorprenderme del grado de crueldad en el que las personas pueden llegar. Bueno, mi pregunta en realidad son dos. La primera va enfocada respecto al derecho a la unidad familiar, porque como usted lo ha comentado en alguna manifestación o en un testimonio de alguna víctima, pues aún no encuentra a sus hermanos. Y mi pregunta es si es que el Estado ha implementado antes o hasta ahora se mantiene algún programa de tratar de contactar a las víctimas del terrorismo para poder reunir a las familias que han sido desintegradas a causa del terrorismo. Y la segunda va respecto a los programas que existen en la policía. Bueno, mi papá es policía y en algún momento también me comentó que tomó un programa en contra del terrorismo, como que, bueno, era como dice, un programa, no me acuerdo exactamente en qué versa, pero como usted indicó, ya no se dan hoy en día. Y quería saber cuál es el motivo, si es un tema más presupuestal o va más allá de eso. Gracias. Sí, con permiso de la doctora Maldonado. Ahora sí, mire, gracias, muy amable. Preguntas. Discúlpeme, a veces me acelero, me emociono. La señorita Wilma, sinceramente, dice conocer estas situaciones que no conocía. Eso es lo que sucede. Al no conocerlo, ustedes los jóvenes, son presas fáciles para el terrorismo. Porque puede venir otra persona y te puede decir, mira, a nosotros queremos liberarnos, queremos darle agua, desagüe, luz, queremos que ese que tiene un auto Audi o esa camioneta Mercedes, ven, quitársela para dárselas a ustedes, o tenemos que repartir, todos ser iguales. Ustedes que están, tú que estás en la Universidad San Pablo, no, que esa universidad sea pública y que tú vengas aquí y estudies lo que nosotros queremos. Que no haya ese, por decir así, ¿no? Lo que dijo una vez un periodista, porque hay carreras que estudian hoy día los estudiantes, ¿por qué estudiar Derecho? ¿Por qué negocios internacionales? ¿Por qué turismo? Y, claro, si ellos lo quieren avasallar el Estado, pues, ¿cómo va a haber turismo si había antes terrorismo, no venían acá los turistas? Entonces, es muy bueno lo que tú has dicho, señorita, conocer situaciones que no conocía. El BRAEN, el ejército, para erradicarlos. El BRAEN es una zona inhóspita. Vas con helicóptero y tú no ves nada. Imagínense que esos terroristas mataron a una capitán piloto de la Policía Nacional cuando estaba volando para recoger a unos heridos. Y ellos la mataron, ¿no? Y cayó el helicóptero. Entonces, es difícil llegar ahí. Ahora peor, si tienes a personas de esa zona que por miedo tienen que son raptados y van desde pequeños, los utilizan. Hace poco, como le digo, han sido torturados el día de las elecciones, matados 16 personas. El ejército, cuando ingresan son, digamos, los cercan, ponen minas antipersonales. Entonces el ejército tampoco no pueden llegar por llegar. O sea, se está usando la inteligencia. La DIVIAC, por ejemplo, y el Servicio de Inteligencia Nacional están, digamos, capturando de a pocos. Y lo están capturando. Mire, este muchacho de 19 años, con documentos. Hace una semana atrás han capturado una caleta, ¿no? Ustedes, caleta es un sitio donde guardan las armas, los explosivos, también han descubierto. O sea, se está viendo, se está haciendo situaciones que no salen mucho a la prensa, porque la prensa también tiene su manera de dar noticias, ¿no? Ahorita las noticias son diferentes, ¿no?
Entonces, en ese aspecto le estoy respondiendo a la señorita Wilma. El Estado está haciendo mucho. El Estado, no solamente el Estado, sino todas las instituciones que se puedan, están tratando de ayudar la Iglesia Católica. El Congreso, por ejemplo, dando leyes, que es lo más importante. En el caso de Rodrigo, nuestro amigo Rodrigo, me dice que he hecho un relato desgarrador. Definitivamente he tratado de no hacer un relato, sino esas vivencias que hemos tenido. No es una cuestión propia que quiero decirla, sino es una cuestión que se ha vivido. ¿Por qué? Porque son testimonios, no la llamemos relatos, son testimonios de personas que han vivido este desgarrador acto, ¿no? ¿Por qué? Dice también, ¿por qué recién? No, siempre se ha dado. Por ejemplo, les voy a contar algo rapidito. En Tarata, Lima, que también destrozaron Tarata con 500 kilos de anfo. Y hay una persona que después de años salió a hablar por temor, porque ella tampoco no quería hablar, quería decir muchas cosas. Y ella dijo algo, miren, tiene 150 puntos en la cara, 10 operaciones en el rostro, ha perdido un ojo. Lo peor de todo, que cuando hubo la explosión, ustedes busquen Tarata, la señora, se me va, Domínguez creo, la señora estaba en estado, 7 meses de gestación, y explosiona, estuvo en coma, su hijo nació con medio cerebro. Hasta el año pasado luchó para que el Estado le reconozca incapacidad total a su hijo, porque decía, yo me muero y ¿cómo va a quedar mi hijo? Patricia Jiménez, José Luis. Muchas gracias, se me vino. Patricia Jiménez, pueden buscar ustedes. Y ella, cuando relata, le caen lágrimas y dice, ¿yo qué culpa tengo? Yo estaba en mi departamento. ¿Qué hice yo para que el Señor me ataque así? ¿Y sabe lo que dice? Que el Estado no le dio absolutamente nada. Miren su testimonio, no me dio absolutamente nada. Mis 150 puntos y mis operaciones en el rostro fue producto de que mucha gente me ayudó. Y yo no me quedé absolutamente con nada. Estuve en coma. Ella cuenta, dice que cuando ella la vieron, su cuerpo era morado. Morado, todo su cuerpo es morado, porque era blanca ya, morado. Y ustedes se preguntarán, ¿morado por qué? Porque las ondas epaxivas la golpearon contra la pared. Un moretón que nos damos nosotros, ¿cuánto nos duele? Ella era todo morado. Y no van a encontrar mucho historias de ella. Solamente hizo 2 entrevistas para un canal. Además, ese es un testimonio, digo. Y el Congreso está haciendo, no en el 2018, ya lo estamos haciendo antes. Sucede que no podemos obligar a que la gente dé testimonios. No podemos, ese es voluntario. Además, el accionar del Estado peruano se está dando bastante actualmente, pero como lo vuelvo a decir, pero ya no se publicita. No se da mucha publicidad, estamos con otras situaciones en el país. El señor José Fernández Álvarez me dice, habla de los problemas, ¿no? Habla además de estos problemas, cómo se resuelven, cómo debemos resolverlo. Eso es lo que creo que lo que me dijo. Estos problemas no son problemas, no lo tenemos como un problema. Es una situación que no debemos vivir. Es una situación que ustedes no deben vivir. Y para eso está este equipo, el programa Peronismo Nunca Más, para que ustedes tengan la libertad y la tranquilidad, que sigan estudiando, hagan sus familias y piensen en el progreso del país. Nosotros sí tenemos los problemas, pero no tenemos por qué decirle a nosotros cuáles son nuestros problemas. ¿Por qué decirle a ustedes, mira, ¿saben qué? Porque es nuestro trabajo, es nuestro amor a lo que hacemos.
Yo no quiero que mi hija y mi hijo pasen esto. Y mis hijos saben el trabajo que realizo. Saben que yo viajo. Como dice Grimaldo siempre, él se encomienda a Dios, yo me encomiendo a Dios, Consuelo también, pero nosotros no tenemos que decirle a ustedes cuáles son nuestros problemas. Venimos a decirle más bien a ustedes, sean libres, defiendan su libertad, defiendan su democracia, construyan la cultura de paz. No seamos, el Perú ocupa los 4 primeros puestos en Sudamérica. No se alegren, no es de fútbol. Somos el país más racista y discriminador. El cholo le dice cholo al otro. El indio le dice indio al otro, despectivamente. El negro le dice negro al otro y encima le insulta. Y el blanco le dice queso al otro para humillarlo. Son ustedes los que tienen que cambiar su comportamiento, su forma de ser. Primero cambiemos nosotros para exigir cambios al otro. Primero cambiemos nosotros para exigirle al Estado peruano que cambie. Construiremos una cultura de paz. La señorita Sofía Mariño nos habla también 2 veces del colegio. Ya lo había dado, ya le habían enseñado esto. Qué bien, la felicito, sinceramente, que usted se recuerde y hable que, digamos que ahora en su universidad, y la veo bien interesada en el tema. Debemos que desterrar, dice, desintegran a la familia. ¿Qué se está haciendo para ello? Yo quiero decirle antes de responderle, en nombre de todo el programa Terrorismo Nunca Más, queremos a través, sí, con el permiso de la doctora Maldonado, es felicitarla por tener un papá policía. Son ellos los que sufren. Y usted también sufrirá cuando en una marcha le escupen, le tiran piedras, le tiran palos a un policía. Y sale una persona de la nada con un letrero que dice: los cerdos, los que reprimen al pueblo, para que haya una reacción de la policía. Y la policía tiene que sostener. Hoy día ya ha cambiado el policía, estamos enseñándole la cultura de paz, y ustedes ven ahora los policías ya no reaccionan si no están con un megáfono. Por favor, no nos tiren piedras, respeten la ley, respeten esto. Pónganse todos ustedes que tienen de repente familiares, primos, amigos que son policías, pónganse en el lugar de Sofía Mariño. Pónganse en el lugar de ella, que tiene un papá policía. Es ahí donde tenemos que tener la convivencia democrática. Y para terminar, le quiero decir a ella que debe estar orgullosa de tener un papá que da su vida por nosotros. Y cada vez que se despide de usted, siente usted ese temor de no verlo. Y yo le pido a cada uno de ustedes, para terminar esta ronda de preguntas, les doy un reto. Hoy día, en la pandemia, debemos humanizarnos. Debemos humanizarnos. Y yo les pido, les hago un reto, no un favor. Esta noche, denle un beso en la frente a su mamá antes de dormir. Y a su papá. O a su hermana, o a su hermanito. Y díganle despacio en la oreja, en el oído, díganle despacito: te amo, mamá. Te amo, papá. Y cuando vean sus ojos brillosos o les caiga una lágrima, entenderán que la mamá, el papá o el hermanito necesitan en este momento una palabra de amor. Nunca lo hemos hecho. O de repente nadie de ustedes lo ha hecho. Y si lo ha hecho, repítanlo. Y si es la primera vez, verán el rechazo de su hermano. Oye, tú estás loca. ¿Qué tienes? No me estés dando besos. Pero cuando se acueste, dirá: mi hermana me ama. Mi hermano me ama. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado. No sé si hubiera otra pregunta. Y mil disculpas por el tiempo que le estoy quitando. Muchas gracias. A ver, en nombre de los estudiantes de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica San Pablo, a ver, ayúdenme a darle las gracias así, o así, como ustedes deseen, pero de verdad ha sido una excelente sesión.
Les agradecemos muchísimo, muchísimo, como comencé la apertura para conversar, don José Luis, le agradecemos especialmente su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, haberlo compartido con todos nosotros. Y bueno, creo que qué importante de hecho, qué importante han sido las preguntas. Me llevo una grata impresión de mis alumnos, no porque están acá, pues se lo digo. Usualmente no tengo tantos alumnos tan interesados, con preguntas tan actuales, tan importantes, con tanta reflexión. Yo les agradezco muchísimo y qué bueno que están preocupados por estos temas, están interesados por estos temas y quieren saber más. Y qué bueno que pudimos tener este espacio. Yo de verdad que estoy feliz de que sea virtual, porque si no, no podría tenerlo todos mis semestres. Les agradezco mucho. Como dijo José Luis, este tema es muy importante. Este tema se creó con la única finalidad de que los jóvenes que no vivieron esa época la conocieran y que les llegara una información que corresponde y no distorsionada de la realidad que se vivió. Es cierto lo que dijo José Luis, y con esto termino. Nosotros vamos a toda parte del Perú. Hemos ido al Braes, hemos estado en Canamarca, en todos los distritos que el Sendero Luminoso hizo masacre. Pero vamos encomendados con el más grande, que es Dios. Y Él es el que nos protege. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan un feliz comienzo de semanas. Les agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que Dios los siga bendiciendo y protegiendo. Amén, amén. Gracias, señorita. Gracias, jóvenes. Muchísimas gracias.